En las calles de Barcelona, donde los sueños se mezclan con el frío y la soledad, existe una historia que desafía todo lo que crees saber sobre el destino. Un niño que no tiene nada, excepto una mirada que atraviesa el alma, y un millonario que pensaba tenerlo todo, hasta que un encuentro inesperado cambiaría para siempre sus vidas. ¿Qué secreto tan poderoso puede tener un niño sin hogar que haría llorar a un hombre acostumbrado a comprar cualquier cosa? ¿Qué pedido podría ser tan devastador que transformaría la existencia de dos personas para siempre? Prepárate para una historia que desgarrará tu corazón, que te hará cuestionar todo lo que creías sobre amor, perdón y familia. No es solo una historia. Es un viaje que te demostrará que a veces, lo más valioso no se compra con dinero, sino que se construye con verdad, dolor y esperanza. El frío mordía los huesos de Barcelona aquella mañana gris de enero. La Plaza Cataluña, normalmente bulliciosa, parecía un escenario desolado donde el tiempo se había detenido. Entre los elegantes transeúntes y turistas abrigados, había una figura casi invisible. Miguel, un niño de 12 años cuya delgadez atravesaba su ropa gastada como un susurro de invisibilidad. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban tristeza. Había en ellos una dignidad que desafiaba su condición de niño de la calle. Cada temblor de su cuerpo era un grito silencioso de resistencia. El viento helado de Barcelona parecía querer borrar su existencia, pero Miguel permanecía firme, como una estatua de esperanza. Carlos Mendoza, un empresario de 45 años vestido con un traje que costaba más que todo lo que Miguel había visto en su vida, caminaba con el paso seguro de quien conoce su destino. Sus zapatos italianos hacían un sonido metálico contra el empedrado de la plaza. Cada mañana recorría el mismo camino, ignorando los rostros a su alrededor. Pero ese día sería diferente. Cuando sus miradas se cruzaron, algo inexplicable sucedió. Carlos sintió que el mundo se detenía. El niño no pidió limosna, no extendió la mano. Simplemente lo miró con unos ojos que parecían contener un universo de secretos. «Usted me conoce, pero no sabe quién soy», murmuró Miguel. La frase cayó entre ellos como un rayo atravesando el aire frío de Barcelona. Carlos sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Sus manos, acostumbradas a cerrar millonarios contratos, temblaron imperceptiblemente. ¿Cómo podía un niño de la calle decir algo así? ¿Qué secreto podría estar ocultando? Carlos dio un paso hacia Miguel, su mundo perfectamente organizado comenzando a desmoronarse con esa simple mirada. El niño no retrocedió, no mostró miedo, solo esperó, con una calma que resultaba perturbadora. «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos, su voz conteniendo una mezcla de confusión y algo más. Un temor que ni él mismo comprendía. Miguel esbozó una sonrisa que no pertenecía a un niño de la calle. Era una sonrisa que guardaba promesas, amenazas y un dolor profundo. Una sonrisa que parecía desafiar toda la estructura social que Carlos representaba. «Lo sabrá a su tiempo», respondió. En ese momento, la Plaza Cataluña pareció reducirse a ese pequeño espacio entre un niño roto y un hombre aparentemente intacto. Dos mundos a punto de colisionar, sostenidos por un hilo invisible de un destino que comenzaba a tejerse. Nadie en la plaza notó ese momento. Los turistas seguían, tomando fotos, los ejecutivos continuaban su marcha. Solo ellos dos sabían que algo acababa de cambiar para siempre. La oficina de Carlos Mendoza en el corazón empresarial de Barcelona era un santuario de cristal y acero, un reflejo perfecto de su vida meticulosamente controlada. Las paredes blancas estaban decoradas con fotografías de sus logros, premios, empresariales, portadas de revistas económicas, momentos de éxito profesional. Sin embargo, entre esas imágenes de triunfo, había un vacío, un espacio donde algo, o alguien, había sido deliberadamente borrado. Carlos se sirvió un whisky escocés, a pesar de ser apenas mediodía. Sus dedos rozaron una foto antigua parcialmente escondida en un cajón. Una imagen de una mujer joven, con una mirada que combinaba dolor y determinación. María Fernández.
Su primer amor. La mujer que había desaparecido de su vida hace más de 2 décadas, llevándose consigo un secreto que lo perseguiría para siempre. Los recuerdos lo asaltaron como olas violentas contra un acantilado. 20 años atrás, María era una enfermera, apasionada, comprometida con causas sociales. Él, un joven empresario ambicioso, completamente diferente. Su amor había sido intenso, pero breve. Una noche, después de una discusión violenta sobre sus diferencias ideológicas, María desapareció, sin una nota, sin una explicación, solo un vacío que Carlos nunca logró llenar. Sus padres, poderosos empresarios catalanes, habían celebrado su desaparición. «Ella no era para ti», le dijeron. «Una mujer sin ambición no merece estar al lado de un Mendoza». Carlos recordaba cada detalle de aquella última noche. El restaurante elegante en las Ramblas, las copas de vino tinto, la tensión en el ambiente. María le había revelado algo importante, algo que podía cambiar todo, pero nunca llegó a decírselo. Su divorcio años después había sido otro capítulo de dolor. Su esposa Elena lo había dejado, acusándolo de ser emocionalmente distante, incapaz de amar verdaderamente. «Hay algo en ti que está roto», fueron sus últimas palabras. Un mensaje de texto interrumpió sus recuerdos. Un detective privado al que había contratado discretamente enviaba un informe. Nuevos antecedentes. Sobre María Fernández. Información sensible. Necesitamos reunirnos. Carlos sintió que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Qué secretos seguía escondiendo María después de tantos años? La foto en sus manos temblaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo le decía que el encuentro con el niño en la Plaza Cataluña no había sido una coincidencia. Los secretos familiares tienen raíces profundas, y las raíces de Carlos comenzaban a moverse, amenazando con destruir la estructura perfecta que había construido durante años. La pregunta que resonaba en su mente era simple, pero aterradora. ¿Qué había sucedido realmente con María? La Granja, un café histórico en el corazón del barrio gótico de Barcelona, era un refugio de historias antiguas. Sus paredes de piedra habían sido testigo de innumerables encuentros secretos a lo largo de décadas. Fue allí donde Carlos acordó encontrarse con Miguel, intrigado por el misterioso encuentro en la Plaza Cataluña. El niño ya estaba sentado, vistiendo una ropa prestada que parecía desproporcionada en su cuerpo delgado. Sus ojos, sin embargo, irradiaban una seguridad que contrastaba completamente con su apariencia. «No vine a pedir dinero», dijo Miguel antes incluso de que Carlos se sentara. La camarera, una señora catalana de mediana edad, trajo 2 cafés. Carlos notó que Miguel sostenía la taza con una elegancia que no combinaba con su condición. «Quiero que investigues algo que sucedió hace 20 años», continuó Miguel. «Un evento familiar que cambiará todo lo que conoces sobre tu vida». Carlos sintió un escalofrío. ¿Cómo un niño de la calle podría saber algo tan específico? Miguel deslizó un sobre amarillento por la mesa. Dentro había fragmentos de una antigua fotografía y un nombre: María Fernández. «Comienza investigando por aquí», dijo el niño. «Pero prepárate, lo que descubrirás no será fácil de aceptar». Carlos abrió discretamente el sobre. La foto parcial mostraba a una mujer joven en una maternidad. En la esquina inferior, una fecha: 15 de marzo de 2003. «¿Quién eres tú?», preguntó Carlos, su voz temblando. Miguel sonrió. Una sonrisa que no combinaba con su edad, cargada de secretos y dolor. «Alguien que está esperando que descubras la verdad». Antes de que Carlos pudiera preguntar más, el niño se levantó y salió del café dejando solo el sobre y más preguntas en el aire. La investigación comenzaba allí, y Carlos sabía que su vida nunca más sería la misma. El despacho del detective privado Javier Rodríguez era un espacio austero en el barrio del Raval, uno de los más antiguos de Barcelona. Paredes cubiertas de archivadores, un escritorio de roble desgastado y un ambiente que respiraba historias ocultas.
Carlos llegó temprano, el sobre de Miguel apretado contra su pecho. Javier, un hombre de unos 55 años con ojos perspicaces y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, lo esperaba. «Esto es más complicado de lo que parece», dijo Javier después de examinar los documentos. «La fotografía está incompleta, pero hay algo que llama la atención». Desplegó un mapa antiguo de Barcelona, marcando varios puntos con chinchetas rojas. Hospitales, registros civiles, archivos médicos. María Fernández trabajaba en el Hospital Sant Pau en 2003, explicó, pero hay un vacío en su expediente. Desapareció repentinamente ese mismo año. Carlos sentía que cada palabra era un golpe en su corazón. Los recuerdos de María se arremolinaban en su mente como hojas en un día ventoso. Javier sacó un documento confidencial, un informe médico parcialmente borrado donde se mencionaba un nacimiento. La fecha coincidía perfectamente con la fotografía, 15 de marzo de 2003. «Algo sucedió ese año», murmuró el detective. «Algo que alguien no quiere que se sepa». Un detalle llamó la atención de Carlos. En el margen del documento había una anotación casi imperceptible: secreto familiar, proteger a toda costa. De repente, el teléfono de Javier sonó. Una voz femenina, tensa, apenas audible. «Tengo información que podría interesarte, pero no puedo hablar por teléfono. Es demasiado peligroso». La llamada se cortó abruptamente. Carlos y Javier se miraron. Las primeras piezas del rompecabezas comenzaban a moverse, pero la imagen seguía siendo confusa. Un sobre cayó por debajo de la puerta. Dentro, una única fotografía. María embarazada, mirando directamente a la cámara. En sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. «Esto se está poniendo cada vez más extraño», comentó Javier. Carlos sentía que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. El niño de la Plaza Cataluña no era una coincidencia. Era el principio de algo mucho más grande. La verdad estaba cerca, pero ¿estaba preparado para enfrentarla? La antigua mansión de los Mendoza en las afueras de Barcelona era un testimonio silencioso de décadas de secretos familiares. Construida en el siglo XIX, sus muros de piedra gris guardaban más historias de las que cualquiera podría imaginar. Carlos llegó temprano, acompañado de Javier. Su madre, Elena Mendoza, una mujer de 70 años con la elegancia intacta de la aristocracia catalana, los recibió en el salón principal. Sus ojos, sin embargo, revelaban una tensión que no pasó desapercibida. «Vine a hablar de María», soltó Carlos sin preámbulos. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Elena palideció visiblemente, su mano temblorosa agarrando el borde de un antiguo jarrón de porcelana. «No sé de qué hablas», respondió, pero su voz sonaba quebrada. Javier desplegó discretamente los documentos, una fotografía, un informe médico, fragmentos de un pasado que parecía querer permanecer oculto. «Sabemos que algo sucedió en 2003», insistió Carlos. «Algo relacionado con María y un nacimiento». Elena se levantó, caminando hacia un antiguo escritorio. De un compartimento secreto extrajo un sobre amarillento. Sus manos temblaban mientras lo abría. «Tu padre hizo todo lo posible para borrar cualquier rastro», comenzó a contar. «María estaba embarazada, pero no de ti». La revelación cayó como un rayo. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Había otro hombre», continuó. «Elena. Alguien que tu padre consideraba una amenaza para la familia. Un activista social que María conoció durante su trabajo en el hospital». Javier tomó notas discretamente. Cada palabra parecía desenterrar capas de un secreto profundamente enterrado. «Tu padre pagó para que María desapareciera», reveló Elena. «Le ofrecieron dinero, una nueva identidad, pero ella se resistió. Quería proteger algo, o a alguien». Un sobre cayó de entre los papeles. Una carta antigua, escrita con la letra temblorosa de María. Solo una frase era legible: «Algún día él sabrá la verdad».
Carlos sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que conocía sobre su familia, sobre sí mismo. ¿Qué más sabes?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elena lo miró con una mezcla de dolor y resignación. Hay algo que nunca te conté, algo que cambiará todo lo que crees saber. La tarde caía sobre la mansión. Los secretos familiares comenzaban a salir a la luz, amenazando con destruir décadas de silencio y mentiras. El sol se desvanecía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Carlos había citado a Miguel en el Parque de la Ciudadela, un lugar emblemático de la ciudad, lleno de historia y secretos. El niño llegó puntual, vestido, con la misma ropa prestada, pero con una seguridad que desafiaba su apariencia vulnerable. Carlos lo observaba, sintiendo que cada movimiento de Miguel ocultaba capas de significado. «Sabes más de lo que aparentas», comenzó Carlos. Miguel lo miró directamente a los ojos. «Usted también tiene secretos que ni siquiera conoce». La conversación se convirtió en un extraño baile de verdades a medias. Carlos compartió lo que había descubierto con su madre. La historia de María, el embarazo oculto, la desaparición orquestada por su padre. «¿Qué papel juegas tú en todo esto?», preguntó Carlos. Miguel sacó una vieja fotografía. Era una imagen de María, pero algo era diferente. En sus brazos, un bebé recién nacido. La fecha coincidía perfectamente, 15 de marzo de 2003. «Quiero que sepa la verdad», dijo Miguel. «Pero primero necesito que entienda el contexto». Comenzó a contar una historia que parecía sacada de una novela. María había conocido a un activista social, un hombre comprometido con causas de justicia y equidad. Su relación había sido intensa, pero breve. Ella tuvo que tomar una decisión imposible, explicó Miguel. Proteger a su hijo o someterse a la presión de familias poderosas como los Mendoza. Carlos sentía que cada palabra removía los cimientos de su vida. Las mentiras familiares comenzaban a desmoronarse como un castillo de naipes. «¿Quién eres realmente?», preguntó Carlos, su voz temblando. Miguel sonrió, un smile que contenía décadas de dolor y esperanza. «Eso lo descubrirá pronto», respondió. Un sobre cayó entre ellos. Dentro, documentos que parecían conectar piezas de un rompecabezas familiar, certificados de nacimiento, informes médicos, cartas antiguas. El parque se oscurecía. Las sombras parecían condensar los secretos que flotaban en el aire. Carlos sentía que estaba al borde de una revelación que cambiaría todo lo que conocía. «Hay algo más», dijo Miguel. «Algo que su familia ha mantenido oculto durante décadas». La noche caía sobre Barcelona. Los secretos familiares estaban a punto de salir a la luz, amenazando con destruir décadas de silencio y mentiras. El archivo histórico de Barcelona era un laberinto de documentos, un templo del conocimiento donde los secretos más antiguos dormían entre legajos polvorientos. Carlos llegó temprano, acompañado de Javier, el detective que se había convertido en su único aliado en esta búsqueda de la verdad. La archivista, una mujer de unos 60 años con gafas gruesas y una mirada penetrante, los recibió con cautela. Algo en la determinación de Carlos le recordaba a los investigadores incansables que habían pasado por aquel lugar. «Necesitamos información sobre María Fernández», explicó Carlos, deslizando discretamente algunos documentos. La mujer los examinó con meticulosidad. Sus dedos, manchados de tinta y años de manipular papel antiguo, se detuvieron en un detalle específico. «Hay algo aquí», murmuró. «Un expediente parcialmente borrado. Pero no es lo que parece». Comenzó a revelar una historia que parecía sacada de una novela. María no era solo una enfermera, era parte de un movimiento de derechos sociales que desafiaba a las familias poderosas de Barcelona. Un informe confidencial mostraba conexiones sorprendentes. María había descubierto irregularidades en un hospital, documentos que comprometían a familias influyentes como los Mendoza en casos de adopciones irregulares. «Ella sabía demasiado», explicó la archivista.
Por eso tuvo que desaparecer. Javier desplegó un mapa antiguo de Barcelona, marcando lugares estratégicos, hospitales, orfanatos, registros civiles. Una red compleja de secretos comenzaba a revelarse. De repente, un sobre cayó de entre los documentos. Una carta antigua, escrita con la letra temblorosa de María. Solo un fragmento era legible. El niño debe ser protegido. Él es la verdad que algunos no quieren que se sepa. Carlos sentía que cada revelación removía los cimientos de su vida. Su familia no era lo que parecía. Había capas de mentiras, décadas de secretos cuidadosamente guardados. «Hay algo más», dijo la archivista. «Algo que cambiará todo lo que crees saber. Un certificado de nacimiento parcialmente borrado». La fecha coincidía perfectamente. 15 de marzo de 2003. Pero había algo más. Un nombre apenas legible. Un detalle que podría cambiar todo. La tarde caía sobre Barcelona. Los secretos familiares estaban a punto de explotar, amenazando con destruir décadas de silencio. Carlos miraba los documentos. Sentía que estaba muy cerca de descubrir la verdad. Una verdad que cambiaría su vida para siempre. «Estamos cerca», murmuró Javier. Muy cerca de la verdad. El pequeño apartamento de Miguel en el barrio del Raval era más un refugio que un hogar. Paredes descascarilladas, una ventana que daba a un callejón estrecho, muebles prestados que contaban historias de supervivencia. Carlos llegó después de días de investigación. Con la determinación de establecer una conexión, Miguel lo recibió con una frialdad que contrastaba con su edad. «No vine buscando tu perdón», comenzó Carlos. «Vine a entender». Miguel permanecía inmóvil, sus ojos reflejando una madurez que no correspondía a un niño de 12 años. Había, en su mirada, un dolor ancestral, una herida que parecía ser más grande que su propia existencia. «Mi madre me contó todo», dijo Miguel. «Cómo tu familia la obligó a desaparecer. Cómo la separaron de mí cuando era un bebé». La historia comenzó a fluir como un río contenido durante años. María había sido amenazada. Su activismo social, sus descubrimientos sobre adopciones irregulares, la habían convertido en un peligro para familias poderosas como los Mendoza. «Me entregaron a un orfanato», continuó Miguel. «Borraron cualquier rastro de mi existencia». Carlos sintió que cada palabra era un golpe directo a su conciencia. Las mentiras familiares se desmoronaban como un castillo de naipes. «Quiero reparar», intentó decir Carlos. Miguel lo interrumpió. «No necesito tu lástima. Necesito justicia». Sacó un sobre con documentos, informes médicos, certificados de nacimiento, pruebas de las irregularidades cometidas. Cada papel era una acusación silenciosa contra el sistema que los había separado. «Mi madre luchó hasta el final», dijo Miguel, «para que algún día supiera la verdad». La tarde caía sobre el pequeño apartamento. La luz entraba tímidamente por la ventana, iluminando los rostros de dos personas conectadas por un pasado doloroso. Miguel no buscaba reconciliación, buscaba verdad, justicia, un reconocimiento de todo lo que le habían quitado. «No vine para que me quieras», sentenció. «Vine para que sepas lo que realmente sucedió». Carlos sentía que cada palabra de Miguel removía los cimientos de su vida. Su familia, su historia, todo lo que creía conocer se desmoronaba. Un silencio tenso llenó la habitación. Dos mundos, dos historias, dos verdades a punto de chocar. «Hay algo más», dijo Miguel. «Algo que cambiará todo lo que crees saber». La noche comenzaba a caer sobre Barcelona. Los secretos familiares estaban a punto de explotar, amenazando con destruir décadas de silencio. El monasterio de Pedralbes, un tesoro histórico de Barcelona, se erguía majestuoso bajo la luz del atardecer. Sus claustros antiguos habían sido testigos de innumerables secretos a lo largo de los siglos. Fue allí donde Miguel citó a Carlos para lo que prometía ser un encuentro definitivo. El jardín interior, con sus rosales centenarios y fuentes de piedra, parecía suspendido en el tiempo.
Miguel esperaba sentado en un banco de piedra, su delgada figura contrastando con la monumentalidad del lugar. «Tengo una petición», dijo sin preámbulos cuando Carlos se acercó. La determinación en su voz era más propia de un adulto que de un niño. Carlos se sentó, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Miguel sacó un sobre grueso. Dentro había documentos que revelaban una red compleja de adopciones, irregulares, corrupción hospitalaria y manipulación de familias vulnerables. «Quiero que uses tu influencia para exponer esto», explicó Miguel. «No busco venganza, busco justicia». La petición era extraordinaria. No pedía dinero, no pedía reconocimiento. Pedía algo mucho más valioso: que Carlos utilizara su poder económico y social para revelar la verdad. «Hay familias que siguen separadas», continuó Miguel. «Niños arrancados de sus madres, historias borradas, identidades robadas». Carlos comprendió entonces que el niño frente a él no era un víctima, era un activista, alguien dispuesto a enfrentar un sistema que había destruido su propia familia. La propuesta era simple pero devastadora: usar los contactos de los Mendoza para desenmascarar una red de corrupción que llevaba décadas funcionando. «¿Por qué yo?», preguntó Carlos. Miguel lo miró directamente a los ojos. «Porque tienes el poder de cambiar algo, porque parte de esta historia es tu familia». Un documento en particular llamó la atención de Carlos, un informe que conectaba a su padre con irregularidades en varios hospitales de Barcelona. Adopciones falsas, certificados manipulados, vidas destruidas. «Si lo haces», advirtió Miguel, «tu apellido quedará manchado. Perderás todo lo que tu familia ha construido». Carlos sintió que el mundo se movía bajo sus pies. La petición no era solo un desafío, era una oportunidad de redención. El sol se desvanecía entre los muros del monasterio. Los rosales proyectaban sombras largas, como testigos silenciosos de un momento que cambiaría todo. «Acepto», dijo Carlos. Miguel esbozó una sonrisa. No era una sonrisa de triunfo, era una sonrisa de esperanza. «Entonces comienza la verdadera batalla», respondió. La luz de la mañana se filtraba suavemente por los ventanales del despacho de Carlos, ubicado en el emblemático edificio de la Diagonal de Barcelona. Javier, el detective, y Miguel estaban sentados frente a él. Sobre la mesa, una serie de documentos que revelaban la red de corrupción que habían desenmascarado. Habían pasado semanas de investigación intensa. Cada documento, cada testimonio, era una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Hospitales, jueces, familias influyentes. Todos habían participado en un sistema que separaba niños de sus madres. «Hemos logrado más de lo que esperábamos», dijo Javier desplegando un informe oficial. Varias instituciones estaban siendo investigadas. Familias que habían sido separadas comenzaban a reconectarse. El escándalo había sacudido los cimientos de la sociedad catalana. Miguel observaba en silencio. Su mirada ya no era la de un niño de la calle. Era la de alguien que había librado una batalla y comenzaba a ver la luz. Carlos se levantó y se acercó a la ventana. Barcelona se extendía ante él, una ciudad de secretos y esperanzas. Recordó la última conversación con su madre, Elena, cuando le reveló todo lo que habían descubierto. «Hay algo que necesitas saber», dijo Miguel rompiendo el silencio. Sacó una carta antigua. Era de María, su madre. Una carta escrita años atrás, guardada como un tesoro secreto. «Ella nunca te abandonó», dijo Miguel. «Luchó hasta el final para protegerte». La carta revelaba el amor incondicional de María, cómo había sido obligada a separarse de su hijo, pero nunca había dejado de amarlo. Cada palabra era un testimonio de dolor y esperanza. Carlos sintió que algo se quebraba dentro de él. Décadas de dolor, de preguntas sin responder comenzaban a sanar. «Quiero conocer más sobre ella», dijo con la voz quebrada. Miguel comenzó a contar historias. Momentos de la vida de María, su pasión por ayudar a los demás, su lucha contra la injusticia. No era una historia de victimización, sino de resistencia. Javier observaba la escena.
Dos almas que habían sido separadas por el destino, encontrándose finalmente. «Hay algo más», dijo Miguel. Sacó una última fotografía. María embarazada, sosteniendo un bebé. La imagen que Carlos nunca había visto. La reconciliación no era solo entre ellos, era con un pasado que había sido silenciado durante demasiado tiempo. «Quiero que sepas que no guardo rencor», dijo Miguel. «Solo quería la verdad». Carlos lo abrazó. No era un abrazo de lástima. Era un abrazo de reconocimiento, de amor tardío, pero genuino. La tarde caía sobre Barcelona. Un nuevo capítulo comenzaba para ambos. El Centro Cultural de la Pedrera, uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona, se había convertido en el escenario de un evento que sacudiría la conciencia social de la ciudad. Carlos había organizado una conferencia sobre adopciones irregulares con Miguel como protagonista principal. La sala estaba repleta, periodistas, activistas sociales, familias afectadas. Un mar de rostros expectantes aguardaba la revelación que cambiaría todo. Carlos subió al escenario. Ya no era el empresario distante de antes. Sus ojos reflejaban una transformación profunda. A su lado, Miguel, con una seguridad que desafiaba su corta edad. «Hoy no vengo a pedir perdón», comenzó Carlos. «Vengo a contar la verdad». Comenzaron a desgranar una historia de décadas de separaciones forzadas, documentos, testimonios, pruebas irrefutables de un sistema que había robado identidades y destruido familias. Miguel compartió su propia historia, no como una víctima, sino como un símbolo de resistencia. Cada palabra era un golpe contra el silencio cómplice de la sociedad. Entre el público, Elena Mendoza observaba. Su rostro era un mapa de emociones encontradas. Dolor, vergüenza, pero también un atisbo de esperanza. Un video comenzó a proyectarse. Testimonios de madres separadas de sus hijos, de familias fragmentadas. Historias que habían permanecido ocultas durante décadas. «No es una historia de venganza», dijo Miguel. «Es una historia de reconciliación». Periodistas tomaban notas frenéticamente. Cámaras capturaban cada momento. La conferencia se transmitía en directo por todas las redes sociales. Durante un receso, Carlos y Miguel conversaban en un rincón del auditorio. «Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí», confesó Carlos. Miguel sonrió. «A veces, la verdad es el único camino para sanar». Un grupo de familias separadas comenzó a compartir sus historias. Abrazos, lágrimas, reconexiones que parecían milagrosas. La sala se había convertido en un espacio de sanación colectiva. Al final de la conferencia, algo inesperado sucedió. Varias instituciones anunciaron investigaciones internas. Políticos prometían cambios en las leyes de adopción. «Hemos movido algo más que papeles», dijo Javier, observando desde un rincón. La transformación era evidente. No solo en Carlos o Miguel. Era una transformación social, un despertar de conciencias. Cuando salieron del edificio, Barcelona parecía diferente. La luz del atardecer iluminaba sus calles con una esperanza renovada. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Carlos. Miguel miró hacia el horizonte. «Seguir luchando, seguir contando la verdad». La ciudad los recibía como a nuevos héroes, no de película sino de la vida real. Personas capaces de enfrentar el pasado y construir un futuro diferente. El sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Carlos y Miguel estaban sentados en una terraza del barrio gótico, frente a un mar de recuerdos y esperanzas. Habían pasado meses desde la conferencia que sacudió la conciencia social de la ciudad. Las investigaciones continuaban, familias se reconectaban y el sistema de adopciones había comenzado a transformarse. «Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí», dijo Carlos, sosteniendo una taza de café. Miguel ya no era el niño de la calle. Su mirada reflejaba una madurez ganada a través del dolor y la resistencia. Había sido becado para continuar sus estudios, gracias al apoyo que habían generado su historia. «La verdad siempre encuentra su camino», respondió Miguel.
Recordaron el viaje que los había unido. Desde el encuentro fortuito en la Plaza Cataluña hasta convertirse en símbolos de transformación social, no era una historia de venganza, sino de reconciliación y esperanza. Elena Mendoza los observaba desde una mesa cercana. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Había decidido colaborar con las investigaciones, revelando secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. Javier, el detective, se unió a ellos. Había sido reconocido públicamente por su papel en desenmascarar la red de adopciones irregulares. Hay historias que aún necesitan ser contadas, dijo Javier. Un álbum de fotos descansaba sobre la mesa. Imágenes de María, la madre de Miguel, documentos que revelaban su lucha, su amor incondicional. Ella nunca dejó de luchar por mí, dijo Miguel. Su amor fue más fuerte que cualquier sistema que intentara separarnos. Carlos recordó su transformación, de empresario distante a activista comprometido. Había usado su influencia para crear una fundación que ayudaba a familias separadas a reconectarse. La ciudad de Barcelona había cambiado. Las leyes de adopción se modificaron. Los hospitales fueron sometidos a investigaciones exhaustivas. Cada historia revelada era un paso hacia la justicia. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Carlos. Miguel miró hacia el horizonte. El mar de Barcelona se extendía infinito, símbolo de posibilidades. Seguir contando la verdad, respondió. Seguir siendo la voz de quienes no pueden hablar. Un grupo de personas se acercó a saludarlos. Familias que habían sido separadas y que ahora se reconectaban, gracias a su lucha. La noche caía sobre Barcelona, una ciudad que había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, tiene el poder de sanar. Carlos y Miguel se miraron. No eran padre e hijo en el sentido tradicional. Eran compañeros de una lucha que iba más allá de la sangre. Una lucha por la justicia, por la verdad, por el amor. Gracias, dijo Carlos con la voz quebrada. Miguel sonrió. Un smile que contenía toda una historia de esperanza. Gracias a ti, respondió. La vida continuaba, pero ya nada sería igual.